Luis Enrique versus Arteta, Dembélé versus Saka, PSG versus Arsenal. Una final de Champions que enfrentará a dos equipos que pueden hacerse daño mutuamente. El Arsenal con sus transiciones artificiales y el PSG con su ataque imparable. Así que hoy, en la pizarra del profe, la previa de la final de la Champions League. Bueno muchachos, ya el partido de la final de la Champions es este fin de semana y obviamente tenemos que hacer la previa. Entonces voy a explicar cómo juegan ambos equipos por encima, porque recuerden que en el canal ya está el análisis completo de cada uno de los equipos, pero la intención de este video es explicar cómo es que se van a enfrentar y cómo la táctica de cada uno puede afectar al otro, porque desde la táctica creo que podemos ver cosas bastante parejas. Ahora, ustedes ven acá el 11 que yo creo que va a tener cada equipo. Por parte del PSG parece que Hakimi y Dembélé van a estar a punto. Y también colocó a Zaire Emery como titular, aunque ahí también puede entrar Fabián Ruiz, que también lo viene haciendo bien ahí. Aunque con la versatilidad de que Fabián Ruiz ataca más, mientras que Zaire Emery es algo más todoterreno. Mientras que por el lado del Arsenal colocó estos 11 jugadores. Pero recuerden, mi intención no es pegarle a los 11 de cada equipo. Mi intención es que ustedes se den cuenta cómo van a jugar los equipos. Porque que esté uno o esté otro, da igual. Lo importante son las tácticas. Entonces pasemos a explicar cómo jugarán ambos equipos. Primero, el PSG. El PSG jugará con un 4-3-3, el sistema que vienen usando ya desde que llegó Luis Enrique al equipo parisino. Pero el sistema de juego siempre es lo de menos, pues todo inicia con la salida de balón. Y es que en la salida de balón inicia la estructura del equipo de Luis Enrique. En salida de balón vemos como siempre generan una salida con 3 hombres, pues se quedan los 2 centrales y normalmente Nuno Méndez también se queda atrás, para generar así una base de 3 hombres. Pero esto hace que Hakimi no tenga opción de pararse en esta zona. Por eso es que Hakimi empieza a empujar y se posiciona más adelantado. Pero la intención de estos 3 de atrás es tener 2 pivotes más adelante. Este siempre es Vitinha más otro jugador más. Puede ser o Zaire Emery o también puede ser Joao Neves. Pero el objetivo es claro, generar una salida pentagonal. Una salida con 5 hombres por el carril central, en donde el objetivo con estos 5 hombres es conectar con Vitinha en la salida de balón. Pues así es muy difícil robarles el balón, pues si el rival los presiona con 4 hombres, tendrá una inferioridad numérica. Y realmente es muy difícil que los presionen con 5 y sobre el carril central. Pues si esto llega a pasar, des en cuenta como los espacios quedarían por fuera, para Kvaratskhelia y para Hakimi. Por eso es que normalmente los equipos llegan a presionar con un doble punta, con un 4-4-2. Pero aún así quedarían en una inferioridad numérica, pues se generaría un 5 versus 4, pues los de afuera se tienen que quedar con los que brindan la amplitud del PSG. Pero antes de que continúes con el video, tú tienes el mismo problema que yo, y es que no sabes cómo vas a hacer para ver todos los partidos del Mundial, los 104. Pero te tengo 2 soluciones. La primera es que en América Latina y en Colombia obviamente, Paramount va a transmitir todos los partidos del Mundial. Pero si estás en España, DAZN también los va a transmitir todo. Y lo mejor de todo es que en GGPick tienes unos descuentos brutales por un año. Pues la suscripción de DAZN está tan solo a 8 euros el año, mientras que Paramount está a 10 euros también el año, es decir 40.000 pesos por todo un año. Y con esto te garantizas los 104 partidos del Mundial, estés donde estés. Entonces escanea este código QR o vea la descripción para ir a la página y conseguir tu plataforma para ver todos los partidos del Mundial, que si te lo perdiste es porque en el video. Ahora, como les decía, el objetivo principalmente es conectar con Vitinha, que normalmente está en el doble pivote, pero eso no significa que no salga sobre carriles exteriores. De hecho, el PSG hace algo muy bien, y es que muchas veces lo que intentan hacer es intercambiar posiciones. Es decir que, por ejemplo, si el Arsenal los presiona en un 1 a 1 fijo, por ejemplo Declan Rice con Vitinha, Vitinha trata de buscar otra zona. Viene, por ejemplo, a la banda izquierda, en donde está Nuno Méndez. Pero la intención no es quedar con 2 hombres en la misma zona, pues tratan de repartirse los espacios. Y allí es cuando Nuno Méndez sale de la posición para venir como interior. Y así lo que hacen es rotar posiciones y dejar confundido al rival, pues ya no los pueden seguir porque generan muchos intercambios de posiciones. Y en ese intercambio generan una salida limpia. Así pasamos a cuando el PSG llega al último tercio de la cancha, en donde tenemos que seguir hablando del trabajo de Hakimi. Les comentaba que mientras Nuno Méndez se suele quedar atrás, Hakimi sí se posiciona más adelantado. Este no siempre se posiciona igual, pues puede estar o por dentro pasando entre pasillos
como también puede estar por fuera, para que así Doué pueda cerrarse o participar en otra zona. Pero el objetivo aquí es uno, y es que el PSG tiene claro la ocupación de espacios en amplitud y en profundidad. Pues mientras por la banda derecha suele Hakimi dar la amplitud, por la banda izquierda es Kvaratskhelia el que se posiciona por fuera, pues su lateral se ha quedado algo más atrás. Y con esto lo que terminamos viendo es que tratan de estirar al rival, pues si posicionan siempre a los jugadores abiertos, obligan a los laterales rivales a hacerse anchos, y en ese momento encuentran espacios por pasillos interiores, pues des en cuenta como Doué, Joao Neves, Zaire Emery y Vitinha acumulan por dentro. Pero no solamente esto, sino que los apoyos de los extremos no son cerca, sino más bien están algo más alejados. Es decir, que lo que intentan hacer es que los jugadores queden algo más alejados, para hacer opción de pase pero no generar el 2 versus 1. Pues lo que quieren hacer es que se generen 1 versus 1 de los extremos contra los laterales, mientras los apoyos arrastran la marca de los extremos rivales para que precisamente se genere ese 1 versus 1 por fuera. Y es que el Arsenal precisamente suele defender con un bloque bajo en un 4-4-2. Entonces el PSG lo que intentará hacer es arrastrar marcas por dentro con los interiores para que por fuera se generen duelos 1 versus 1. Ahora, aquí es importante mencionar una cosa, y es que el PSG no tiene un delantero centro fijo porque Dembélé no suele hacer esto. Pues lo que intenta el PSG es, mientras los de afuera dan la amplitud, alguien de adentro empuja a los centrales, dando la profundidad. Y este puede ser Dembélé, pero también puede ser cualquier otro. Podemos ver cómo Dembélé se tira atrás como falso 9 para generar una salida desde atrás, mientras que otro jugador, puede ser Joao Neves, puede ser Doué o puede ser Zaire Emery o Fabián Ruiz, atacan el área. Entonces esto también crea problemas en los rivales, porque también seguimos viendo cómo no lo pueden seguir en un 1 versus 1. Pues el Arsenal es un equipo que suele presionar en un 1 versus 1 y normalmente da marcas fijas. Y este tema de que Dembélé rote tanto puede generar peligro. Y más también porque no es el único que se mueve, pues lo que es Kvaratskhelia, Dembélé y Doué suelen también intercambiar mucho las posiciones. Y no siempre vemos a Doué por derecha y a Kvaratskhelia por izquierda, porque pueden rotar de banda, como Dembélé también cae por fuera y Doué queda en punta. Y es que hay que decir una cosa de Doué, y es que Doué normalmente cuando Hakimi se posiciona por fuera intenta estar flotando entre zonas, pero con un objetivo, y el objetivo es crear superioridades en las zonas que tal vez no se están ganando. Es decir, que si por ejemplo Kvaratskhelia no está ganándole el duelo a Cristian Mosquera, es Doué el que viene a apoyarlo. No será Zaire Emery, que como les digo trata de arrastrar la marca, sino Doué cambia de banda, y aquí crea mucho peligro, porque no se sabe quién deba tomarlo, porque si por ejemplo Saka se va con Doué, Zaire Emery quedaría totalmente libre, pues este espacio en el centro sigue teniendo la misma cantidad de jugadores. Por eso es que Doué lo que intenta hacer es flotar entre zonas cuando Hakimi lo ayuda. Y des en cuenta cómo todo esto inicia desde la salida de balón, desde que Hakimi se posiciona más adelantado gracias a Nuno Méndez. Ahora tenemos que hablar también de cómo defiende el PSG, pero para eso expliquemos cómo juega el Arsenal. También tenemos que iniciar desde la salida de balón, en donde también intentan una salida pentagonal, pero a diferencia del PSG no la hacen con los laterales, sino más bien con un pivote. Pues cuando el Arsenal quiere sacar el balón jugado, posiciona a ambos laterales como pivotes, a la misma altura de los pivotes, mejor dicho. Ahora, con esto quedarían únicamente 2 hombres atrás, y esto no lo quiere Arteta, pues normalmente quiere generar una base de 3 hombres. Allí es cuando entraría a trabajar o Zubimendi o Declan Rice. Cualquiera de los dos se llega a posicionar entre los centrales. Últimamente lo viene haciendo Declan Rice, aunque al inicio de la temporada era Zubimendi. Pero últimamente el que está metiéndose entre los centrales es Declan Rice, para dejar en el doble pivote a Zubimendi y a Odegaard. Y es que aquí vemos un triángulo que normalmente se llega a generar en salida, con los 3 pivotes cayendo más atrás, que son los encargados de sacar el balón en esa salida pentagonal. Y es que el PSG tendrá el mismo problema. Normalmente tendrán una inferioridad numérica cuando el Arsenal haga esto, pues los de afuera fijarán a Doué y a Kvaratskhelia, mientras que por dentro se generará una superioridad de 5 versus 3, pues Zaire Emery, Dembélé y Joao Neves tendrán esta inferioridad numérica. Pero aquí es donde llegaremos al punto más importante, creo yo, para el Arsenal, y es que el PSG lo que intenta hacer es presionar en un 1 versus 1, es decir, que presionan hombre a hombre por todo el campo. De esta manera podríamos ver a Joao Neves, a Zaire Emery y a Dembélé tomando a los 3 de atrás.
y con esto Vitinha quedaría en un 1 versus 2. Entonces, ¿qué llegaríamos a ver? Probablemente llegaríamos a ver a Hakimi presionando por dentro o a Marquinhos, pero realmente no creo que Marquinhos salga hasta allá. Marquinhos normalmente viene a tomar al que está por fuera, de hecho ya lo hizo contra Lucho Díaz. Con eso lo que terminamos viendo ahora sí es un 1 versus 1 por todo el campo. En la salida de balón vemos un 1 a 1 y también en la parte más alejada. Pero esto es lo que quiere realmente el Arsenal. El Arsenal lo que intenta hacer es que el rival se adelante y los presione bien adelante. ¿Pero para qué? No para realmente jugar en corto, sino para generar esa igualdad numérica en la zona más alejada. Pues allá tiene jugadores rápidos como Saka, Trossard y Gyökeres que pueden ganar por su potencia física. Y en ese momento que el rival se adelanta, suelen jugar balones en largo y se generan esas famosas transiciones artificiales. Pues lo que hacen es tocar atrás, obligar al rival a adelantarse para luego jugar en largo. Y aquí es donde veremos ese duelo contra Marquinhos, que ya Lucho Díaz lo sufrió, pero veremos el Arsenal cómo lo enfrenta, si con Trossard, con Martinelli o con Madueke, que cualquiera de los tres pueden jugar por esta zona. Entonces toca tener en cuenta esto, porque por el otro lado lo veo mucho más parejo, con Saka enfrentando a Nuno Méndez. Y es que no les hablé del sistema de juego, pero el Arsenal también juega con un 4-3-3. Por eso los duelos casi siempre serán los mismos, porque están enfrentando el mismo esquema de juego. Ahora, ¿qué pasa también con el Arsenal? El Arsenal lo que normalmente intenta hacer no es presionar en un bloque alto como lo intenta el PSG, sino lo que intenta es pasar a un 4-4-2, que ya se los había dicho. En ese 4-4-2 lo que vemos es que el que queda en punta es Gyökeres junto a Odegaard. Y la línea del medio estaría compuesta por Trossard, Zubimendi, Declan Rice y Saka. Pero esto lo hacen con un objetivo, y es taponar a los interiores rivales. Pues lo que solemos ver es que no presionan al rival en el bloque alto, no presionan casi a los centrales, sino lo que intentan hacer es esperar por dentro y no dejar jugar por esta zona interior. Des en cuenta que si el PSG se queda con estos tres interiores de esta manera, no va a tener opciones de salir, pues Gyökeres y Odegaard no son de presionar, sino dejan jugar al rival, pero taponando a los pivotes cerca de estos jugadores. Y de esta manera ya el rival no sabe qué hacer, pues puede tocar entre centrales, pero lo que no podrá hacer es jugar con los jugadores que quieren, que son Vitinha y Zaire Emery. Por eso creo que el triángulo del PSG podría ser bastante efectivo para crear superioridades por esta zona. Ahora, ¿qué pasa cuando el Arsenal tiene el balón de mitad de cancha para adelante? En esta zona el objetivo es claro, y es que o sea Odegaard o sea ese se gane en la zona interior, en la zona 14. El Arsenal busca acumular estos jugadores por dentro, dando la amplitud con los extremos, para que Odegaard y ese tengan la posibilidad de conectar por el carril interior. De hecho, también lo hacen gracias a los laterales, pues des en cuenta que tanto Mosquera, Calafiori o White son jugadores que se tiran por dentro, no son de estar por fuera. Y eso es precisamente porque les gusta ganar por el carril central. El objetivo del PSG puede ser ganar más por fuera, mientras que el del Arsenal es ganar por dentro. Entonces esto es algo muy importante porque por eso es que tienen laterales invertidos y posicionan a Odegaard en esta zona. Y mientras todo esto se da, vemos algo más que interesante. El Arsenal cuando tiene el balón adelanta bastante sus líneas, y aunque aquí en la pizarra no se ve tan claro por el tamaño de las fichas, en campo se ve mucho más claro, pues posicionan a los centrales bastante adelantados, no en mitad de cancha sino más allá. Y esto podría dejarnos algo claro, y es que cuando el PSG repliegue tiene que dejar jugadores arriba. ¿Por qué? Porque lo que es Kvaratskhelia, Dembélé y Doué pueden llegar a ganarle por velocidad a Saliba y a Magalhaes, pues normalmente suelen quedar únicamente con dos centrales. Entonces, si el Arsenal adelanta mucho las líneas, el PSG tendrá la oportunidad de transicionar con esos tres y generar de hecho una superioridad de 3 versus 2. Y este creo que es uno de los mayores problemas que va a tener el Arsenal en este partido. Las transiciones del PSG, que lo saben hacer demasiado bien, lo mostraron contra el Bayern, y podrían generarle demasiado peligro al Arsenal cuando estos adelanten bastante la línea. Pero claro, tenemos que hablar de la pelota parada, y es que el Arsenal es el mejor equipo del mundo en este término. Y es que el Arsenal en la pelota parada anota demasiados goles, de hecho solamente hay que ver esta estadística. Pero esto no se da porque sí, el Arsenal lo que intenta es acumular jugadores dentro del área pequeña, dentro del área chica, con el objetivo de que el portero rival no tenga cómo salir. Pues si por ejemplo el Arsenal posiciona 7 jugadores dentro del área chica, el PSG tendrá 8 contando al portero. Con esto ya la mitad de los jugadores del campo están en esta zona. Y allí es donde el Arsenal busca colgar el balón.
para que el arquero no pueda salir y el Arsenal pueda ganar por arriba, sea directamente o generando un doble cabezazo. Pero la pelota parada en las finales es muy importante y el Arsenal ya sabe que es ganar una Premier League básicamente por esto, porque la mejor forma de atacar del Arsenal llega gracias a la pelota parada. Entonces, muchachos, ya tenemos todas las tácticas. Como puntos claves, las transiciones del PSG, como también las transiciones artificiales del Arsenal. Curiosamente, son equipos que saben sacar el balón jugado, pero creo que el partido se definirá más que todo con las transiciones rápidas, aunque también hay que tener mucho cuidado con la pelota parada del Arsenal. Pero quiero preguntarles a ustedes, ¿cuánto creen que va a quedar ese partido? Ya saben que, como siempre, los que le acierten al marcador los voy a estar mencionando en el video de la final.